Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 13 de mayo del año 2019, Día de la Virgen de Fátima. Como siempre decimos, habrá que pedirle por nuestro país. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. El embajador designado en los Estados Unidos por el presidente encargado y la Asamblea Nacional, Carlos Vecchio, solicitó formalmente una reunión con el jefe del Comando Sur, Craig Faller, quien la semana pasada afirmó que esperaba encontrarse con el presidente interino de Venezuela, el gobierno interino de Venezuela y los efectivos de la Fuerza Armada interesados en restituir la democracia en nuestro país, en ponerse del lado de la Constitución. En la carta dirigida al almirante Faller, Vecchio advierte que solicita esta cita para avanzar en temas de cooperación y planificación con el objetivo de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Delcy Rodríguez calificó de adefesio el documento que, según sus palabras, pide una intervención militar a los Estados Unidos. Las preguntas que nos hacemos son, bueno, ¿cómo califica entonces la presencia de militares rusos y cubanos en nuestro país, así como de grupos de la guerrilla colombiana bajo el MAS? Absoluto silencio de las autoridades venezolanas, esto lo decimos evidentemente con ironía. Y durante el debate en la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela, la mayoría ha rechazado la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional y condenado la detención del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Una sesión que acaba de terminar. El domingo la hija del parlamentario pidió una fe de vida de su padre entre los rumores sobre su ingreso a un centro asistencial por un episodio de tensión alta. Hay que decir que el actual director del SEBIN estaba al frente del organismo cuando murió de forma atroz el concejal Fernando Albán bajo la custodia de ese cuerpo de seguridad. Y el diputado por Lara de la causa R, Daniel Antequera, informó hace algunos minutos que en horas de la tarde los funcionarios del SEBIN que intentaron allanar la residencia de Alfredo Ramos el día de hoy en Barquisimeto se retiraron por la acción de los vecinos que logró evitar el procedimiento. Un dato: hoy entró en vigencia el sistema de mesas de cambio de divisas en entidades financieras privadas tras decisión del Banco Central de Venezuela. Las preguntas que nos hacemos son, bueno, ¿cuál será el nuevo valor del dólar en nuestro país? Más aún, ¿cuánto más puede devaluarse el bolívar? A partir de hoy lo comentaremos como es natural. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de este allanamiento o intento de allanamiento a la residencia de Alfredo Ramos, que fue alcalde de Barquisimeto, dirigente de la causa R, vamos a tratar de conversar con el diputado José Prat, diputado de esta organización por Bolívar, a ver si tenemos suerte. Muy buenas tardes. Sí, le voy a pedir a mi equipo que me escriba por el chat porque creo que el problema con el micrófono
para comunicarnos continúa. Y bueno, le pido que me escriba perfecto internamente para saber exactamente a quién tenemos a continuación. Ya más adelante vamos a tratar de contactar con el diputado José Prat, pero antes saludamos al profesor economista Ronald Balsa. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de conversar con usted acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Se pone en funcionamiento este sistema de mesas de cambio de divisas bajo la responsabilidad de la banca privada en Venezuela. Algunos analistas como Adrúbal Oliveros aseguraban más temprano que esta liberación o intento de liberación del mercado cambiario venezolano arrancó con apatía. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en principio yo no lo veo como una liberación novedosa, ¿no? O sea, yo pienso que esto calza con el convenio cambiario número 1, que se presentó hace ya varios meses, y que es una extensión de ese convenio que permite de manera explícita hacer unas transacciones a través del sistema bancario. Por eso no aporta mayores libertades, sino que hace más explícito el mecanismo a través del cual esas transacciones se pudieran hacer. Con respecto a lo de la apatía, sí, estoy completamente de acuerdo, pero creo que tiene más que ver con el hecho de que esa presunta liberación del régimen cambiario nunca se hizo en las condiciones adecuadas y tampoco se está haciendo en este momento. Y a eso, decir eso, lo que quiero decir es que en el momento en el que se habló del convenio cambiario número 1, no se le dio un papel a la banca, que es el que se le está dando ahora. No se reconoció que el sistema bancario podía y era indispensable que recopilara información y le hiciera llegar al Banco Central, que a partir de él se hablara de un tipo de cambio que claramente siguiera de referencia. No se dijo cuál era el papel que iba a tener en ese mercado particular la venta de dólares que podía hacer el Banco Central de Venezuela, sino que por el contrario se mantuvo el DICOM funcionando. Y si ustedes revisan en este momento en la página del Banco Central de Venezuela, todavía hay una conexión que va directamente al DICOM, o sea, lo que nos permite ver que ese mecanismo no ha sido eliminado de la estructura del Banco Central de Venezuela, que lo único que nos dice en la política cambiaria es que a través del DICOM se hacen algunas transacciones, a pesar de que todos sabemos que están sancionados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, ciertamente no diría yo que hubo una liberación, sino que hubo una continuación de aquello que en algún momento se anunció como liberación, pero que nunca fue funcional porque nunca se hicieron explícitos los mecanismos transparentes a través de los cuales se iban a hacer las transacciones. Además, se supone que al final de la jornada van a dar a conocer el precio de referencia de la divisa y la verdad, hasta ahora no hay mayor información al respecto. Lo que yo le preguntaría al profesor es qué importancia ha tenido la confianza, o mejor dicho, la desconfianza de los ciudadanos ante este tipo de medidas para entender lo que ha ocurrido hoy. No solamente es la desconfianza, sino la desinformación. O sea, el Banco Central no hizo información transparente de lo que pensaba hacer, no se reunió con la asociación bancaria, igual que hizo con la Comisión Monetaria, para hacer pública su nuevo mecanismo, sino que publicó esto en una gaceta. La gaceta fue leída en algún medio digital que le tomó fotografías a la gaceta y la distribuyó antes de que apareciera en la página del Banco Central de Venezuela. Y prácticamente el Banco Central lo que hizo fue descargar en los bancos una responsabilidad que ellos no tenían en ese momento. O sea, se les dijo que a través de sus mesas de dinero podían comprar y vender dólares los particulares. Prácticamente diciendo, bueno, ahora la responsabilidad de que el mercado cambiario funcione entre privados es de la banca. Justamente una banca que está sometida al encaje legal en estos momentos, que se ha encogido con la hiperinflación, que tiene dificultades seguramente para poder establecer relaciones directas con bancos en otros países, porque hemos vivido por años de control de cambio, 16 años de control de cambio que han roto las vinculaciones legales no solamente de Venezuela hacia esos países, sino de esos países hacia Venezuela. Y por lo tanto, pues es un sistema bancario que no tiene productos disponibles de modo tan transparente. Yo no he visto a ninguno de los grandes bancos diciéndome, así como me han dicho, sácate esta tarjeta de crédito o sácate una tarjeta de débito o tenemos un producto de tal o cual tipo,
diciéndome compra y vende dólares a través de mi plataforma de esta manera, porque los agarraron de alguna manera de sorpresa, ¿no? Ahora, profesor, nos hacíamos dos preguntas al inicio del programa. Una, ¿cuál será el nuevo valor del dólar? Evidentemente, esto en teoría se conocerá al final de la jornada, pero ¿cuánto más puede devaluarse el bolívar tomando en cuenta presumiblemente la escasa oferta en la jornada, durante la jornada del día de hoy? Lo escuchamos. Bueno, en principio tenemos una escasa oferta y también posiblemente una escasa demanda el día de hoy, porque pocos sabrían qué hacer, a dónde ir, qué buscar. El problema es que el tipo de cambio de referencia para las primeras transacciones posiblemente va a ser el de paralelo. Y ese mecanismo, pues, ese tipo de cambio, pues, hace que para muchos el problema sea otro. Si la demanda supera a la oferta, pues el precio del dólar empezará a subir por encima del paralelo. Pasará a ser un nuevo mecanismo de fijación de precios. Y si el gobierno no hace nada, pues entonces termina de complicarlo todo, como ha sido lamentable costumbre durante los últimos tiempos. Profesor, sobre, digamos, el impacto, el alcance que va a tener una medida de esta naturaleza, quisiera su comentario. Hemos hablado un poco más temprano con analistas, a propósito, incluso con diputados de la Asamblea Nacional, del alcance, y la verdad hay una muy baja expectativa, tomando en cuenta que se trata de una decisión que no viene acompañada de un paquete de medidas, una estrategia para resolver el problema de fondo en nuestro país. ¿Qué opina usted? Pues efectivamente, el tipo de cambio no va a ser estable nunca en un sistema en el que ni siquiera el Banco Central publica las cifras de inflación. Es decir, nosotros no tenemos una política cambiaria aislada de la fiscal y de la monetaria. Y tampoco la tenemos aislada de lo que ocurra con las oportunidades de inversión, la seguridad jurídica que se pueda ofrecer y la estabilidad política. Así que bueno, el hecho de que nos digan por dónde podemos comprar y vender dólares es como decirnos que tenemos tuberías en un contexto en el que no tenemos agua. Que el diseño del intercambio, del mecanismo de intercambio, sea parecido al que hay en otros países, no significa que tengamos ese mismo contexto en el que las transacciones sean estables. Si los venezolanos continúan pensando, muchos de ellos, que el dólar sirve solamente para protegerse de la inflación y no para invertir, para importar no solamente bienes de consumo, sino máquinas, repuestos, para poder producir en el país, pues entonces de nada sirve que se nos diga que compremos y vendemos dólares a través del sistema bancario. Sobre todo cuando el salario mínimo representa ahora mismo prácticamente $4 o menos, profesor. Exactamente. Lo que significa que esto no está hecho justamente para los que ganan salario mínimo. Y si los que quieren importar o piensan que lo mejor que pueden hacer es comprar dólares para sacar del país porque no piensan invertir en él, pues la demanda de dólares no va a ser para producir, no va a ser para aumentar nuestras capacidades. La oferta de dólares va a ser limitada porque, bueno, el que venda los dólares es porque necesita bolívares posiblemente para pagar sus transacciones internas. Y no tenemos un mecanismo que genere la estabilidad necesaria. Para eso es indispensable tener un programa de medidas completo, que sea creíble, que sea transparente, que nos haga pensar que todos necesitamos bolívares y dólares en algún momento para hacer algo, y por eso vamos al banco, igual que como vamos a depositar, vamos a retirar en un país normal, en el que las transacciones se pueden hacer con un sistema bancario que es intermediación, no solo unidireccional, que es lo que ocurre muchas veces en este caso. Pareciera que todo el mundo lo que quiere es comprar dólares, cosa que no es cierta. Pero mientras eso sea más comprar dólares que vender, pues no hay estabilidad cambiaria y el problema no es de la libertad cambiaria. El problema es justamente de todo lo que hace que comprar dólares tenga un único fin aparente, que es pues, preservarse de la inflación. Me gustaría despedirlo sin hablar de este tema de los bonos 2020. El economista, exministro durante el gobierno del expresidente Pérez, Miguel Rodríguez, grabó un video expresando su opinión al respecto, criticando incluso la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar estos compromisos, supuestamente para no perder, con el argumento de no perder Citgo. Si me permite, tenemos un extracto muy pequeño de esa declaración, advirtiendo por qué
no debemos cancelar estos compromisos, y yo quisiera su comentario. Okay. Mi simple consejo es que el equipo, desconozco, ¿verdad?, que está renegociando la deuda de Venezuela, no puede volver a pagar intereses de la deuda ni dedicar $1 de los recursos escasos de la República de Venezuela en los próximos 3 años al servicio de la deuda. Y hacer una renegociación con el completo apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos que proteja los activos venezolanos, porque la excusa para el pago de esos 72 millones es que se iba a perder Citgo, porque se aceptaron la administración de una serie de activos que se le congelaron a la dictadura en los Estados Unidos, como son Citgo y las distintas cuentas o las cuentas y activos que tenía la República, el régimen de la dictadura en los Estados Unidos. Profesor, quisiera su comentario a propósito de este tema. Dice Miguel Rodríguez que con la ayuda del gobierno norteamericano no sería necesario cancelar estos compromisos. ¿Qué opina usted? Bueno, sobre ese tema hay varias posiciones. Yo en principio tendría que examinar mejor la mía, pero sí diría que si Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos quería preservar los activos, habría podido de alguna manera facilitar estas transacciones antes de que se vencieran los plazos de pago del bono. Yo he escuchado hoy a José Guerra explicar que esos plazos se cumplieron a pesar de haberse pedido prórroga, y que la alternativa era justamente perder Citgo por no pagar los intereses. Y en ese caso pues hay un problema. O sea, Citgo es de los pocos activos que le quedan a Venezuela. Habría que hacer una evaluación sobre si vale la pena conservarlos o no, pero esos activos permiten generar o podrían permitir generar ingresos en el futuro, y esos ingresos hacen falta. O sea, lamentablemente estamos en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, en la que muchos pueden sacar ventaja justamente de la falta de transparencia con la que se han manejado todas las operaciones, no las de la Asamblea Nacional, ¿no?, que tenemos en este momento, sino la del Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional en los años previos, que fueron justamente los que hicieron toda la emisión de bonos de deuda, de todos los que expropiaron a empresas privadas, los que generaron oportunidades de demanda, y que ahora pues en una situación de gran debilidad para todos, pues los acreedores pueden justamente aprovechar para pedir que se les rindan. Entonces, cuando pensamos que se perdieron esos este dinero por el pago de intereses, podemos pensar que se nos colocó en una situación extrema en la que o perdíamos por los intereses o perdíamos Citgo. Y es una decisión difícil en la que yo espero que los diputados que tomaron esa decisión pues presenten todos sus argumentos. En el momento en el que tuvieron que tomarla en una situación crítica, además de persecución personal para muchos de ellos, pero ellos tienen que rendir cuentas, como ocurre con cualquiera que toma decisiones sobre fondos públicos. Y ahí nosotros podemos ver si los argumentos que presentan son lo suficientemente fuertes como para reiterarles el apoyo que en este momento yo les daría. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ronald Balsa es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy con este sistema de mesas de cambio de divisas. Hay muy poca información, como suele ocurrir con esta administración, con el equipo de Nicolás Maduro en materia económica. De momento, algunos analistas como Asdrúbal Oliveros advertían un poco más temprano que se inició con, digamos, una gran apatía en nuestro país, seguramente por el desconocimiento y por la escasez de divisas. Esto lo decimos a título personal. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia,
siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. En conexión 750 me dicen que tenemos en línea telefónica al diputado por Bolívar, dirigente de la causa R, José Prat. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra. Saludos a todos los oyentes. Diputado, mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Compartimos la denuncia que hacía el diputado Daniel Antequera en su cuenta en Twitter sobre el intento de allanamiento de la residencia de Alfredo Ramos, ex alcalde de Iribarren, de Barquisimeto. Él decía que los funcionarios del SEBIN que hicieron presencia allí se retiraron por la acción de los vecinos que lograron evitar el procedimiento. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, es parte de la escalada de persecución, con cualquier excusa, ¿no? En el caso, bueno, de Alfredo Ramos, a estas alturas no sabemos cuál será la excusa, porque no van a decir que por ningún hecho ocurrido en Caracas, sino que de repente buscan pues algún elemento para inculparlo allá en Barquisimeto. Pero la verdad de todo esto es que están en una etapa de arremetida contra sectores democráticos que busca, que persigue tratar de bajar la moral de la gente, ¿no? Intenta por la vía de golpear los dirigentes más importantes, más emblemáticos en el país, en este caso sería en el estado Lara, pues como es Alfredo Ramos, que recordemos que también es un ex alcalde que fue sacado de su alcaldía, ¿verdad? De forma ilegal, ¿no? Y también lo tuvieron preso en el SEBIN, de allá del helicoide, y reanudan esa persecución. Básicamente lo que persiguen en todo esto es tratar de generar un ambiente de derrotismo entre esa gran mayoría del pueblo venezolano, que por supuesto está trabajando, está activando, se está entusiasmando, se está organizando para lograr el cese de la usurpación. Entonces, por supuesto, lo de Alfredo Ramos persigue
tratar de bajar la moral, siendo él pues uno de los dirigentes más importantes en el estado Lara. Diputado José Prat, ¿cuál es la situación del exalcalde Alfredo Ramos? ¿Ha podido conversar con él? Y lo pregunto porque 2 diputados de la causa R ahora mismo han pedido protección en la Embajada de Italia. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, no, por razones de seguridad no, yo no puedo decir nada con respecto al tema de Alfredo Ramos, porque no hemos establecido contacto con él, pero sí hay 2 diputados de la causa R, en el caso de Américo de Gracia y Mariela Magallanes, que también son objeto de esa persecución. Es importante decirlo, aunque parezca algo que está de perogrullo, ¿no? Pero siempre lo digo, no hubo ningún allanamiento de inmunidad, porque hay algunos medios internacionales, sobre todo, que dicen, bueno, luego del allanamiento de la inmunidad. No hubo ningún allanamiento de inmunidad parlamentaria, ya que quien allana la inmunidad parlamentaria por la solicitud, por ejemplo, del Poder Judicial, es la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional no hay ninguna solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria, y al no haber ninguna solicitud, ese procedimiento no se ha llevado a cabo. Por ende, no hay ningún allanamiento de inmunidad. Lo que hay es simple y llanamente una violación a la Constitución, y en vista de ese hecho, bueno, nuestros diputados ya lo han manifestado ellos mismos, se han puesto a resguardo para evitar ser secuestrados, para evitar que de alguna forma pues puedan ser utilizados como escudos, o para seguir, vamos a decirlo, violando derechos humanos. Ellos se han puesto a resguardo en la Embajada de Italia. Eso ya es una noticia pues conocida. Diputado, ¿de qué acusan a Alfredo Ramos? ¿Usted lo sabe? ¿Presentaron algún documento estos funcionarios del SEBIN que intentaron allanar su residencia? No. Ellos vamos a decirlo, vía redes, por la vía de las redes, hay algunos sectores de ellos que lo quieren acusar de promover, vamos a decirlo, situaciones de desorden en el estado de Lara, o qué sé yo, ¿no? Vía redes, pero por supuesto por la vía oficial no han dicho nada, porque es que ¿qué pueden decir? ¿Qué en todo caso, qué es lo que ha hecho Alfredo Ramos? Hacer política. ¿Qué es lo que ha hecho Alfredo Ramos? Liderizar el movimiento democrático en el estado de Lara. ¿Qué es lo que ha hecho Alfredo Ramos cuando fue alcalde? Gobernar con eficiencia, con pulcritud. Fíjate tú cómo no lo pueden acusar de ningún hecho de corrupción, por ejemplo. ¿De qué lo vienen a acusar? Bueno, de cualquier cosa que se les ocurre. O sea, que no es un tema de, bueno, mira, lo acusan de tal o de cual cosa, sino que simple y llanamente se inventan cualquier expediente, se inventan cualquier excusa, porque detrás de esto, vuelvo a repetirlo, solo hay la intención neta y absolutamente de carácter político de tratar de huir hacia adelante ante la gravísima situación en la que se encuentran ellos en materia política, en materia, o sea, vea, yo quiero que quienes nos escuchan, María Alejandra, sepan esto. Toda esta persecución que hacen contra dirigentes, contra diputados, contra periodistas, contra todo el mundo, no va a cambiar la situación que ellos tienen. Su situación es una situación de repudio popular, de aislamiento internacional, de división interna, que es una grandísima situación, una gravísima situación de división interna que ellos tienen. Y esto no va a cambiar por el hecho de que ellos anden persiguiendo dirigentes de la oposición. Pero, lógicamente, con esto intentan bajar la moral de ese vasto sector de la sociedad venezolana que es ese de la usurpación. Diputado José Prat, ya me confirmarán si es así, de lo que escuchamos al final, intentan bajar la moral. Una opinión, por cierto, compartida por los embajadores
que participaron hoy en el Consejo Permanente de la OEA. De hecho, Alejandro Ordóñez, el embajador de Colombia ante esta organización, más adelante, luego de la pausa, vamos a hablar ampliamente al respecto sobre lo que ocurrió hoy en este Consejo Permanente, en general la preocupación de la comunidad internacional, pero él advertía durante su intervención que esta represión desatada por Nicolás Maduro busca precisamente inhibir a la disidencia en nuestro país, a la sociedad organizada, incluyendo evidentemente a los diputados. Diputado, quisiera su comentario sobre justamente estas afirmaciones que escuchamos en el Consejo Permanente de la OEA, los embajadores de América Latina, Estados Unidos, Canadá, coincidían al momento de rechazar el allanamiento o lo ocurrido con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en general, con todos los parlamentarios supuestamente investigados por el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, con la anuencia de la constituyente comunal al margen de la Constitución. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, saber si existe una estrategia para actuar desde la clandestinidad, si es necesario, justamente para evitar lo que usted decía, que el desánimo se haga parte de este sentimiento que tiene la sociedad venezolana. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, a la Asamblea Nacional como ente no lo van a poder callar. La Asamblea Nacional siempre va a tener voceros, tiene voceros dentro de Venezuela, tiene voceros fuera de Venezuela, tiene liderazgos nacionales, liderazgos locales, tiene liderazgos municipales, tiene una cantidad de elementos que no podrán, con este tipo de maniobras, interrumpir su función en este momento, la función que hoy cumple en Venezuela, que no es otra que sino la de representar, la de organizar y la de ser un elemento, porque ¿qué hay aquí? Hay tres elementos: el elemento internacional, ¿verdad?, por un lado; luego tenemos el elemento institucional, que es el de la Asamblea, esa comunidad internacional que de forma organizada, como tú estás hablando hoy, lo de la OEA, vamos a decirlo, ve en la Asamblea la legitimidad, ¿verdad?, que tiene la Asamblea. La legitimidad de la Asamblea no la quitan porque persigan a un diputado, persigan a 2 o persigan a 10. Legitimidad que ellos no tienen y no tendrán ya más nunca. La han perdido toda. Primero perdieron la legitimidad en el desempeño de las funciones y luego perdieron la legitimidad de origen. Todo eso lo tiene la Asamblea Nacional, y estos ataques lo que hacen es fortalecer la Asamblea Nacional, fortalecerla desde la legitimidad, fortalecer la lucha que se tiene que dar, y por supuesto que vendrán días difíciles, porque, bueno, lamentablemente no estamos en una pelea con políticos, no es un tema político, son grupos delincuenciales organizados, incluso mafias internacionales, que actúan en esta coyuntura para tratar de mantener una serie de espacios de poder que le permiten seguir activando en sus negocios de distinto tipo. Entonces, por supuesto, es una lucha difícil, es una lucha larga, que ha sido larga, un proceso muy largo, muy doloroso, y uno entiende cuando a veces los ánimos de la gente bajan, pero los ánimos suben porque también vienen nuevas coyunturas y es parte de un proceso. Lo cierto es que no estamos en tiempo de rebelión, estamos en tiempo de política, estamos en el tiempo, y cuando digo política es todos haciendo política, participar en actividades, mantenerse activos en la calle es hacer política, no es hacer política partidista, sino hacer política en general. Todo eso lo estamos haciendo, todo eso va a continuarse haciendo, y la gente debe saberlo, más allá de las persecuciones que puedan estarse dando. Finalmente, diputado, antes de hacer la paso para ir a publicidad, sobre esta carta enviada al jefe del Comando Sur, el equipo de Nicolás Maduro la calificaba como un adefesio que intenta promover una invasión a nuestro país. ¿Qué responde usted a este tipo de argumentos, y saber si al final del día estos temas serán debatidos abiertamente en el Parlamento Nacional? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero, Nicolás Maduro no puede hablar de soberanía, ni de invasión, ni nada de eso, porque como es ya conocido como
cómo hay militares cubanos en Venezuela, cómo han ido entregando empresas estratégicas a capital ruso, a capital chino. O sea que no se puede hablar ni de invasión ni de soberanía. De lo que nosotros estamos hablando es del rescate de la soberanía. El hecho de buscar alianzas internacionales para rescatar la soberanía, ¿verdad?, no puede verse como algo negativo. Ahora, es lógico que Nicolás Maduro lo vea como algo negativo. Lo que es malo para Maduro es bueno para nosotros, es bueno para el pueblo de Venezuela. Simple y llanamente se resume en esa, vamos a decirlo, en esa frase. Ahora bien, nosotros estamos buscando, o hemos buscado a lo largo de todos estos años, salidas de carácter pacíficas, democráticas, constitucionales. Todos y cada uno de esos elementos los han venido cerrando, todas esas puertas las han venido cerrando, y entonces ha venido una comunidad internacional que ha entendido el momento, ha entendido la tragedia, ha entendido la situación y ha decidido acompañar al pueblo venezolano en esta lucha, en una lucha de un pueblo desarmado contra grupos delincuenciales que secuestran las armas de la República. Entonces, por supuesto que es totalmente válido que nosotros, que con la OEA, que con los países, que con los vecinos, que con el mundo, que con la Unión Europea, busquemos mecanismos para rescatar al país de quienes usurpan funciones de gobierno. Gracias, diputado José Prat, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos:
la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos acerca de la preocupación permanente, creciente de la comunidad internacional en torno a lo que ocurre en nuestro país. El contexto de lo que ha pasado en las últimas horas, bueno, nos toca hablar de esta carta enviada al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos para solicitar una reunión y avanzar en temas de cooperación y planificación con el objeto de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Esto ha provocado la reacción del equipo de Nicolás Maduro y la resolución aprobada hoy en el Consejo Permanente de la OEA, donde rechazan la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular, por constituir una vulneración al Estado de Derecho y de la división de poderes. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para tus oyentes. Le pediría, embajador, una primera reacción de su parte acerca de este tema de la reunión o eventual reunión con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos para establecer una forma de cooperación. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, evidentemente que yo he leído el texto del mensaje de la comunicación enviada por el encargado, el embajador en Washington, por el embajador Guaidó, donde solicita una reunión para una delegación técnica para avanzar en lo que se refiere pues a planificación, lineamientos operativos de cara a eventuales supuestos de auxilio para evitar el sufrimiento de las personas aquí en Venezuela. Eso está en desarrollo en este momento. Habrá que ver cuál va a ser el alcance de esa cooperación técnica, cuál va a ser el alcance de esa planificación. Claro, todo lo que tenga que ver con el Comando Sur y tal tiene ya de entrada unas dimensiones pues preocupantes, pero pienso que hay que ponderarlo y ver cuál va a ser el alcance verdadero de esa petición que hacen las autoridades venezolanas. Tú referías también a la reunión de esta tarde en el Consejo, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que fue solicitada por la delegación de Venezuela, por el representante permanente Gustavo Tarre. A mí me sorprende que en el propio portal de la organización no encontré, yo escuché buena parte de las
las intervenciones. Pero no encontré en el portal de la OEA ni el texto de la resolución que se aprobó por consenso, lo cual es importante. No fue sometida a votación, sino que las delegaciones lo aprobaron por consenso a petición, si mal no recuerdo, de la representante permanente de Paraguay. Pero en el síntesis, absolutamente todas las intervenciones de los delegados de Canadá, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, de República Dominicana, de Colombia, de Uruguay, se refirieron en los términos más claros a que esto es un atentado a la democracia, que esto no tiene base constitucional, que se está atropellando a un poder legislativo electo por la mayoría de 14 millones de votos de los venezolanos, es una afrenta a la democracia, una vulneración del Estado de Derecho, es un acto, por supuesto, ilegal, propio de un régimen de facto, violatorio de la inmunidad parlamentaria. Casi todos los que intervinieron exigieron la liberación inmediata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que cese el hostigamiento, porque ya no solamente él, sino que hay 6 o 7 parlamentarios a los que se les levantó la inmunidad parlamentaria por un órgano que calificaron todos también espúreo, como es la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que la única delegación que no emitió posición alguna, sino que se la limitó a manifestar que se abstendría, fue la del representante de Barbados, que estuvo allí presente. Y es posible que algunos otros del Caribe no hayan estado allí. Pero en resumen, es una resolución muy firme de rechazo a la violación de la inmunidad parlamentaria, pidiendo un cese a la persecución de los parlamentarios, que constituye todo esto una violación al Estado de Derecho, y que piden una liberación inmediata tanto de Zambrano como a los otros parlamentarios que están bajo acoso. Esta tarde se corrió el rumor de que estaban también asediando la casa de Alfredo Ramos en Barquisimeto. Aquí lo importante es lo siguiente: cuando los gobiernos extranjeros están involucrados tratando de conseguir una solución pacífica, política, diplomática a esta crisis de Venezuela, lo primero que se preguntan es ¿dónde están nuestros interlocutores de la oposición? Porque el Parlamento está bajo asedio. Sus directivos o están en el exilio, o están perseguidos, o están en prisión, como es el caso de Zambrano. La mayoría de los parlamentarios dirigentes de las distintas fracciones están buscando dónde refugiarse para evitar ser objetos de prisiones. O sea, embajador, si me permite, la resolución ya está publicada en la cuenta de Twitter de la OEA. Consta de 2 puntos y varias consideraciones, pero en todo caso me gustaría reponer brevemente un extracto de lo que dijo el embajador de Colombia, uno de los países que promovió el documento. Alejandro Ordóñez se expresaba en los siguientes términos acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Sí. Los últimos acontecimientos en Venezuela son una muestra clara del propósito del régimen de Nicolás Maduro de reprimir totalmente no solo a los ciudadanos, sino de manera calculada para desintegrar al único órgano legítimo como es la Asamblea Nacional. El levantamiento de la inmunidad parlamentaria a 9 parlamentarios y la detención de Edgar Zambrano Ramírez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, se hace no solo como un acto de represión, sino como parte de una agenda que pretende a través del miedo amedrentar a cualquier actor personal o institucional que busque el restablecimiento del orden constitucional. Embajador, tomando en cuenta la claridad de los países de América Latina, ¿qué más pueden hacer para enfrentar esta situación, esta crisis institucional que afecta a nuestro país? Lo escuchamos. Yo lo resumiría
como lo dijo esta misma tarde el presidente de Colombia en una conferencia internacional que se desarrolla en Bogotá en este momento, la Cumbre Concordia, de que hay que incrementar el cerco democrático contra la dictadura de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima se va a reunir nuevamente la semana que viene para considerar esta misma medida. Esta semana van a reunirse aquí en Caracas los viceministros de Relaciones Exteriores de los países que conforman el Grupo Internacional de Contacto, compuesto por países europeos y latinoamericanos, en donde van a continuar. Las declaraciones de la alta representante Mogherini fue también muy clara, muy categórica. Y si tú buscas el extracto de cada una de esas intervenciones, de las de esta tarde en Washington, en el Consejo Permanente, los comunicados del Grupo de Lima, las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, todas apuntan a lo mismo y todas parten de un principio que este es un gobierno usurpador, que viola la Constitución, que irrespeta el Estado de Derecho, que viola los derechos humanos, y de eso está consciente cada día más la comunidad internacional. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido durante la jornada el día de hoy. Vamos a una nueva pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos despedimos con un titular. El canciller español Josep Borrell confirmó que el presidente encargado, Juan Guaidó, sostuvo reunión con el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la embajada, en la residencia del embajador de España en Caracas. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarlas, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.
La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portal.